La historia da comienzo con un portentoso toro y con Minos, rey de Creta. Para confirmar su derecho a gobernar en lugar de sus hermanos Sarpedón y Radamantis, Minos rogó a Poseidón que le enviara una señal. El dios envió a Minos un toro blanco como la nieve que salió de las profundidades del mar. Parecía claro que Minos era el rey elegido por los dioses. Ahora bien, el primer conflicto llegó tan pronto como el primer éxito. La condición que Poseidón impuso a Minos fue sacrificar al toro y entregarlo como ofrenda. Pero al llegar el instante del sacrificio, Minos fue incapaz de llevarlo a cabo, ya que había quedado completamente prendado de la belleza del esplendoroso animal. De este modo, el rey de Creta incumplió su compromiso e importunó al dios que se había inclinado a su favor. Minos no quería echar a perder su hermosura, pero puede que hubiese una causa mayor, y es que manteniendo al toro con vida, la prueba material de su indiscutible legitimidad como rey no desaparecía. Pero Minos no se atrevió a negarse sin más, así que se dispuso a sustituir al animal poniendo en su lugar al mejor espécimen de su palacio. No hace falta tener dotes adivinatorias para sospechar lo que ocurrió a continuación. En efecto, Poseidón descubrió el engaño y decidió castigar la codicia y la arrogancia del rey. Normal, se había producido un quebrantamiento del pacto con la divinidad. El castigo no solo fue cruel, sino que involucró a terceros, puesto que el dios introdujo en Pasífae, esposa de Minos, una desenfrenada e irreprimible pasión por el toro de Creta. A partir de entonces, la reina no pudo prestar atención a otra cosa más que a la gran bestia, hasta que ocurrió lo inevitable. La reina Pasífae quiso tener un encuentro carnal con el toro, y para ello tuvo que recurrir al ingenio del artesano Dédalo, el cual construyó un artefacto hueco con estructura de madera con forma de vaca y forrado de piel que permitía a Pasífae situarse en su interior. El toro se apareó con el artefacto, pensando que era una vaca de verdad, sin saber que Pasífae se encontraba dentro. Tras este encuentro sexual contra natura, Pasífae quedó encinta para deshonra de Minos, y 9 meses después se reveló que lo que había crecido en el vientre de la reina no era un cándido niño. Lo que alumbró fue una terrible criatura con cuerpo de humano y cabeza de toro. Este es el origen del Minotauro. En esta situación, Minos decidió ocultar la horrible ignominia sufrida, y para ello, el rey acudió a la maravillosa mente de Dédalo para solucionar, más bien soterrar, el problema. El magnífico artesano, inventor y ahora arquitecto diseñó un intrincado laberinto para esconder al Minotauro en su interior. Minos podría haber dado muerte al monstruo cuando era pequeño, pero decidió mantenerlo con vida. Pero para que no muriese de inanición en su eterno confinamiento, se tomó la decisión de ir arrojando periódicamente tributos humanos. Los tributos provenían de la ciudad de Atenas como castigo por la muerte del hijo de Minos, Androgeo. Y es que el rey Minos había impuesto a Atenas la obligación de ofrecer regularmente 7 jóvenes varones y 7 doncellas que serían entregados ritualmente al Minotauro del laberinto. Si alguien lograba matar al Minotauro y salir victorioso del laberinto, entonces Atenas quedaría liberada del tributo. Pero atravesar el laberinto de Dédalo era muy complicado, y dar muerte al Minotauro todavía más. Y en caso de hacerlo, aún quedaba el recorrido de vuelta. Es en este punto de la historia cuando aparece la figura del héroe Teseo, que los atenienses adoptaron en época histórica como una especie de héroe nacional. De hecho, es el único héroe capaz de rivalizar con Heracles. Era el hijo de Etra y del rey de Atenas, Egeo, aunque hay relatos que cuentan que su verdadero padre era Poseidón. Teseo se presentó voluntario en el envío de tributos de Atenas a Creta. Una vez en Creta, se encuentra por primera vez con la bella princesa Ariadna, hija de Minos y Pasífae, y por tanto semihermana del Minotauro. Ariadna se fija en él. Lo ve en la distancia, apenas desapercibido entre los desdichados que van a ser víctimas del Minotauro, y quizás movida por la claridad que a veces dan las distancias, donde no caben ni máscaras ni juegos de seducción, y se ve el alma tal cual es,
Ariadna se enamora perdidamente de Teseo. Ariadna quedó tan prendada del ateniense que quiso ayudarle en su heroica empresa. Así pues, según el relato más extendido, la princesa en secreto le ofreció ayuda haciéndole entrega de un ovillo de hilo. Un ingenio que, por recomendación de Dédalo, le permitiría no perderse en el laberinto. El héroe ateniense solo debía atar un extremo del ovillo en la entrada del edificio de Dédalo e ir avanzando desenrollando el hilo hasta encontrarse con el Minotauro. Si conseguía matarlo, después enrollaría el ovillo hasta llegar de nuevo al punto de partida por donde entró. A cambio de su ayuda, Ariadna le hace prometer a Teseo que la llevará consigo a Atenas y se casará con ella. Teseo promete ese amor, y con el hilo de Ariadna como bitácora en las vueltas y revueltas del laberinto, se adentra en este buscando al Minotauro, que se encontraba en el centro de la edificación. La bestia lanzaba continuamente escalofriantes bramidos que hacían temblar la propia sala del trono. Después de recorrer las calles y pasadizos diseñados por Dédalo, atravesando huesos y cadáveres putrefactos, Teseo al final se topó con la bestia. El terror que sintió Teseo al encontrarse frente a los ojos de la terrorífica criatura debió ser inefable. Sin embargo, dio cumplimiento a su tarea y mató al Minotauro con un acertado asesto de su espada en el corazón del monstruo. Otras versiones dicen que lo mató con sus propias manos. El caso es que gracias al hilo de Ariadna, Teseo salió triunfalmente del laberinto celebrando la acción que supuso la liberación de Atenas del yugo de Minos. Teseo, como prometió, huyó con Ariadna camino de Atenas. En el viaje de regreso con la princesa cretense, hicieron una parada en la isla de Naxos. Ariadna desembarcó en la isla y, agotada de tantas emociones, se recostó en la playa, quedando plácida y profundamente dormida. Al despertar, encontrará que está sola. Nadie responde a sus llamadas, y Teseo y sus naves parecen haber desaparecido. Nadie queda allí excepto ella. Entonces lo ve, en la raya del horizonte, a punto de perderse en la distancia. El barco de Teseo. El héroe la ha abandonado. Ariadna se derrumba, cae sobre la playa rota de dolor y llora desconsolada. Ha traicionado a su padre y dejado atrás su patria por el amor de Teseo, y éste, sin embargo, la ha desamparado. Engañada, ha dormido confiada en la playa con el murmullo de las olas acunando su sueño, y Teseo ha aprovechado el momento para abandonarla sin más. Sin una palabra, sin un gesto. Nada le queda ya. En su amor por Teseo lo puso todo y todo lo ha perdido. Al atardecer, Ariadna se pone en pie. Aunque por sus mejillas todavía caen lágrimas, tiene el gesto sereno y la mirada limpia. No hay arrobo en su pecho ni nudo en sus entrañas. Contempla serena el sol ponerse, y frente a las últimas horas del peor día de su vida, se afirma, sin embargo, en sí misma y en su vida. No negará al mundo ni al destino, aun a pesar del dolor y los sinsabores de la existencia, y con dignidad de reina se mantendrá en pie en las horas del ocaso. Ha asumido su destino fatal, sin desesperación ni rabia, como encontrando en sí misma la columna que la sostiene, a pesar de que todo parece estar perdido o no tener sentido. Es en ese momento que frente a las costas de la isla de Naxos pasa el barco de Dioniso, el alegre dios del vino, del gozo y el éxtasis, de la exuberancia de la vida y de la vitalidad de las cosas que crecen y dan frutos rojos. Dioniso contempla entonces maravillado a Ariadna. Queda prendado de su belleza y de su entereza, de su dignidad sostenida por encima de la soledad y el desconsuelo, de la mirada serena y la quietud del gesto. Dioniso se enamora de Ariadna y con honores de reina la invita a subir a su barco y hacerla su esposa. Significaría la unión entre el dios de lo embriagador de la vida y la princesa abandonada que tras llorar su lamento se puso en pie. Dioniso le regalará a Ariadna una corona, forjada por Hefesto, el dios orfebre y herrero del fuego subterráneo, y con ella coronada subirá al monte Olimpo a celebrar las nupcias. Andando el tiempo, la corona podrá verse en el cielo nocturno en la constelación Corona Borealis.
Pero, ¿qué lección podemos aprender con esta historia? Que los mitos y leyendas no son cuentos para niños, no son meras fantasías caprichosas con las que distraer nuestro tiempo o entretener a los más pequeños. Los mitos y leyendas son el lenguaje del símbolo y el arquetipo, la enseñanza de la alegoría que se enfrenta a las verdades de la vida. Verdades que por su propia condición espiritual no pueden conocerse en laboratorios o fórmulas matemáticas, siendo entonces que el mundo de la tradición supo acercarse a ellas a través de mitos y leyendas. Mitos y leyendas que aún hoy pueden enseñarnos cosas sobre nosotros mismos y sobre nuestra propia existencia. Academia Play lanza su tercer libro. En una obra bellamente ilustrada, nos traen un apasionante recorrido por 25 de las más famosas batallas de la historia de la humanidad. Desde la batalla de Kadesh, librada hace más de 3000 años entre los hititas y el Egipto de los faraones, hasta la batalla de Stalingrado, luchada por soviéticos y alemanes hasta la última bala en una ciudad a orillas del Volga en plena Segunda Guerra Mundial. Si algo los seres humanos hemos hecho con absoluta delectación a lo largo de la historia, es pelearnos entre nosotros. La guerra es el último y definitivo acto de la tragedia humana. En un formato característico y sencillo, con mapas y simpáticos dibujos, mayores y pequeños podrán descifrar la guerra de un modo diferente y altamente entretenido. Batallas de todas las épocas en las que se incide en cómo se llegó hasta ellas y las consecuencias que tuvieron. Academia Play es uno de los canales didácticos de YouTube más exitosos y con más seguidores. Sus suscriptores se cuentan por millones. El libro está escrito por Alberto Vidal Guerrero, Alberto Menéndez Zengra y Javier Rubio Doncé. Está editado por La Esfera de los Libros y el prólogo corre a cargo del exitoso divulgador Fernando Díaz Villanueva. Haz que tu experiencia de aprendizaje sea épica.